Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. El Evangelio está tomado capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que he leído está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Esa es la lectura que acabo de leer. Y resulta que en esta lectura hay una frase que debiera quedarse para toda la vida, o lo que nos quede de vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús le dijo a sus discípulos, a sus acompañantes: sin mí nada pueden hacer. Sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Hoy, 13 de mayo, celebramos a la Madre de Jesús, que también es nuestra Madre, porque nos la dejó Jesús en el momento del suplicio, en el momento antes de morir en la cruz. Cuando le dijo al discípulo: Hijo, he ahí a tu madre; madre, he ahí a tu hijo. Y después le dice al discípulo: ahí está tu madre. Nosotros no adoramos a la Virgen, pero sí la queremos mucho, como se quiere a todas las madres que han dado a luz, como todas las madres quieren siempre a los jóvenes, a los niños. Y el protagonista hoy no es la Virgen, es el fruto del vientre de esa Virgen, de ese vientre materno. El protagonista es Jesucristo. Ha sido y será siempre Jesucristo. Jesucristo, que nos invita a estar siempre purificados si permanecemos en su palabra. No hay otra manera de purificarnos, de estar en la presencia de Dios, que la de estar en contacto
con su palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el verbo de Dios? Jesucristo. Y la Virgen María es modelo, es ejemplo también para nosotros en lo que significa la permanencia con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo permanece la Virgen con Jesucristo? La Virgen con Jesucristo permanece lo que permanece una madre durante el proceso de su embarazo, pero luego durante el proceso del crecimiento y del desarrollo de ese hijo. Hoy Jesús nos invita a purificarnos y a purificarnos estando lo más cerca de Él. Por eso se coloca en la lectura que he hecho de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8, se coloca el ejemplo de la vid, allí, unida siempre al sarmiento. Es muy difícil la producción de la uva, es muy difícil la producción de ese fruto si no permanece allí unido a la vid. Nosotros simple y llanamente somos las hojitas que estamos llamados a alimentarnos y a producir allí frutos que nos vienen directo de esa conexión directa con Jesucristo. Es así como vamos a producir frutos, como los produjo la Santísima Virgen María en la persona de su Hijo Jesucristo, cuando dio a luz a Jesucristo. Pero también la Virgen María, que así como ha sido rechazada por muchos, también es muy querida por otros. La Virgen María ha sido rechazada, y cuántas blasfemias, o más bien, cuántas cosas y cuántas barbaridades se han dicho y se dicen todavía de la Madre de Jesús. Y sin embargo, su rostro es un rostro amable, su rostro hacia nosotros es un rostro de mamá, su mirada es una mirada dulce y tierna, siempre de compasión y siempre de bondad. Quien no permanece en Cristo está fuera, y todo aquel que está fuera de Cristo está fuera de su palabra, y por lo tanto está en la oscuridad y está en esa forma de ser infértil, porque sin mí nada pueden hacer, dice Jesús. Pidamos pues al Señor que en esta celebración de la palabra de Dios, ahora que hemos leído este Evangelio, podamos comprender lo que nos dice allí este Evangelio de Juan, que todo lo que pidamos se nos va a conceder, pero depende de nuestra permanencia a Cristo Jesús. Es difícil pedirle algo a Dios y que se nos conceda ese algo si no permanecemos en Cristo. Nuestro Dios no es un Dios mago, nuestro Dios no es un Dios complaciente de caprichos, que yo vengo y le exijo y le digo, yo quiero ya esto, y se me concede. No, es muy difícil. Cristo, para hacer la voluntad de Dios, pasó por momentos de pasión, de dolor, de sufrimiento, incluso de muerte en la cruz. Es muy difícil pedir a Dios algo y que se nos conceda si no permanecemos allí unidos a la palabra. Es decir, si no abrimos la Biblia, la leemos y la ponemos en práctica para producir frutos y frutos en abundancia. Sin abrir la Biblia y sin leer la Biblia es difícil hacer nada, porque no estamos con Cristo. Y sin Cristo, nos lo recuerda Él mismo en esta lectura que acabo de hacer, no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.